¿Quién decide el valor de una pincela, el peso de un silencio? ¿Quién mide la distancia entre la apariencia y el alma? En el umbral de la galería Ars Momentum, en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, el aire olía a lilas recién cortadas y a una vaga promesa de champán caro. Alba Reyes se ajustó el cuello de su sencillo abrigo de paño, un gesto tan discreto como su presencia. El murmullo creciente de voces selectas, el tintineo de copas y el eco de tacones sobre el mármol pulido formaban una sinfonía para la que no se sentía vestida. Su pelo castaño claro, recogido en una coleta funcional, y la ausencia total de maquillaje o joyas la convertían en una nota discordante en aquella partitura de opulencia. Sus manos, aunque limpias, delataban horas de un trabajo minucioso, no de ocio. Sentía el peso de las miradas, o quizás solo la proyección de su propia incomodidad, como una capa invisible que la hacía aún más pequeña. Dentro, la galería era un laberinto de paredes blancas inmaculadas, iluminadas con una precisión quirúrgica que hacía resplandecer cada obra. Damián Herrera, copropietario de Ars Momentum y figura omnipresente en los círculos artísticos más elitistas de la capital, se movía entre los invitados con la gracia de un depredador elegante. Su traje, de un corte impecable que susurraba el nombre de un diseñador italiano, contrastaba con su piel oscura, herencia de un abuelo guineano del que rara vez hablaba, pero cuya genética le había conferido una exótica apostura que él sabía explotar. Sus ojos, agudos y evaluadores, barrieron la sala. Se detuvieron un instante en Alba, cerca de la entrada, y una imperceptible mueca de desdén curvó sus labios antes de volver a su sonrisa profesional para saludar a una marquesa empolvada. Para Damián el mundo se dividía en dos, los que pertenecían y los que sobraban. Alba, con su abrigo barato y su aire de gorrión despistado, claramente no pertenecía. Alba buscaba al señor Valdivieso, el director de la galería. Tenía una cita, una tarea crucial que cumplir antes de que la noche avanzara y los críticos más influyentes comenzaran su escrutinio. Se sentía como un fantasma en una fiesta a la que no había sido invitada, aunque técnicamente sí lo estuviera, solo que su invitación era de otra índole, una que no se anunciaba con fanfarrias ni se vestía de seda. El señor Valdivieso le había insistido en la discreción. «Entra, haz tu trabajo y desaparece antes de que el grueso de los invitados llegue, Alba. Ya sabes cómo es este mundo». Pero el evento parecía haberse adelantado, o ella llegado demasiado tarde. Se aventuró unos pasos más, esquivando a un grupo que reía escandalosamente frente a una escultura abstracta. Su objetivo era la sala principal, donde se exponía la Verónica escondida, una tabla flamenca del siglo XV atribuida a un discípulo de Van der Weyden, la joya de la exposición, recién devuelta a la vida tras meses de un trabajo que nadie allí podría imaginar. Su objetivo era la sala principal, donde se exponía la Verónica escondida, una tabla flamenca del siglo XV atribuida a un discípulo de Van der Weyden, la joya de la exposición, recién devuelta a la vida tras meses de un. Necesitaba revisar la fijación de los pigmentos bajo una luz específica, un último control de calidad antes de que la obra fuera entregada al veredicto público. Damián, desde el otro extremo de la sala, la vio dirigirse con determinación hacia el cordón de terciopelo que restringía el acceso a la pieza estrella. Su ceño se frunció. ¿Quién se creía esa mujercita para ignorar las normas más elementales? Con pasos largos y decididos cruzó la sala. Disculpe, su voz, aunque no alta, tenía un timbre que cortaba el murmullo ambiental. Alba se giró, sobresaltada. Creo que se ha equivocado de sala. La zona de servicio y el catering están hacia el fondo, si es lo que busca. La sonrisa de Damián era una fina lámina de hielo, cortante bajo su barniz de cortesía. Alba sintió como la sangre le subía al rostro, tiñendo sus pálidas mejillas de un suave carmín. «No, gracias. Busco al señor Valdivieso. Tengo una cita con él para ver la obra». Su voz sonó más débil de lo que pretendía. «¿Una cita con el señor Valdivieso?», repitió Damián, arqueando una ceja con estudiada incredulidad. Su mirada recorrió a Alba de arriba a abajo, deteniéndose un instante en sus zapatos desgastados. «El señor Valdivieso está extremadamente ocupado esta noche atendiendo a nuestros clientes y amigos más importantes. Dudo mucho que la esté esperando a usted. Quizás haya una confusión». Hizo una pausa, saboreando su pequeña victoria al ver la turbación de la joven. «Este es un evento privado, ¿sabe? Solo con invitación». El corazón de Alba latía con fuerza. Intentó mantener la compostura.
Tengo un encargo. Debo revisar la pintura. Damián soltó una risita apenas audible, un sonido seco y despectivo. ¿Revisar la pintura? ¿Usted? Por favor, no me haga perder el tiempo. Si no tiene nada mejor que hacer que molestar, le pediré amablemente que se retire. Alba tragó saliva. Tengo una acreditación, si me permite. Buscó en su bolso un sencillo bolso de tela, pero la mano de Damián se alzó, deteniéndola. No necesito ver nada, su aspecto lo dice todo. Esta galería, señorita, invierte millones en cada exposición. No podemos permitir que cualquiera se acerque a obras de este valor. Ahora sí me disculpa. Alba se sintió acorralada. Los invitados más cercanos habían comenzado a prestar atención, susurrando entre ellos, algunos con curiosidad morbosa, otros con una evidente incomodidad. Intentó sacar su móvil para llamar al señor Valdivieso, pero la pantalla reflejaba su propio rostro tenso y no encontraba el contacto. Los nervios le estaban traicionando. Buscó con la mirada a don Mateo, el anciano conserje que la había recibido con una sonrisa amable en la entrada de servicio y que conocía el motivo de su presencia. Pero don Mateo no estaba a la vista. Estaba sola, bajo el foco implacable de la arrogancia de Damián Herrera. «Mire», continuó Damián, su voz subiendo un tono, disfrutando del pequeño drama que había orquestado. «No sé quién se cree que es, ni qué pretende exactamente, pero está causando una escena. O se marcha por su propio pie en este mismo instante, o tendré que llamar a seguridad para que la acompañen a la salida. No consentiremos que gente como usted», enfatizó la palabra gente con un matiz venenoso, «arruine una noche tan especial para nuestros verdaderos invitados». Insinuó, con una mirada cargada de sospecha, que quizás sus intenciones no eran tan inocentes. «Hay mucho dinero en estas paredes». La humillación era un nudo apretado en la garganta de Alba. Sentía las miradas clavadas en ella, juzgándola, condenándola por el delito de no encajar, de parecer pobre en un templo del lujo. «Solo quiero hacer mi trabajo», susurró, más para sí misma que para el hombre que la fustigaba con su desprecio. «Por favor, que aparezca el señor Valdivieso», rogó en silencio. «No llores, no les des esa satisfacción». En ese momento, don Mateo apareció al final del pasillo contiguo, llevando una bandeja con copas vacías. Vio la escena y su rostro afable se ensombreció. Se acercó con cautela. «Señor Herrera, disculpe la interrupción, pero la señorita Reyes». Damián lo fulminó con la mirada. «¿Usted también, Mateo? ¿Ahora se dedica a defender a los intrusos? Vuelva a su trabajo y no se entrometa en asuntos que no le conciernen». Don Mateo, un hombre que había visto pasar décadas y directores por esa galería, bajó la cabeza, pero no sin antes dirigirle a Alba una mirada cargada de impotencia y una silenciosa disculpa. Se retiró lentamente, dejando a Alba aún más expuesta. La crueldad de Damián parecía no tener límites. Hizo un gesto a uno de los guardias de seguridad uniformados que vigilaban discretamente la sala. El hombre, corpulento y de expresión impenetrable, comenzó a avanzar hacia ellos. Alba cerró los ojos un instante. La derrota era amarga, la injusticia, hiriente. Se preparó para la ignominia de ser escoltada fuera como una delincuente. El murmullo de la sala se había convertido en un silencio expectante. «Damián, ¿pero qué demonios está ocurriendo aquí?» La voz del señor Valdivieso, director de Ars Momentum, resonó en la sala, cargada de urgencia y desconcierto. Apareció apresuradamente, seguido de cerca por dos figuras de aspecto distinguido, una mujer elegante que Alba reconoció como la subdirectora del Museo del Prado y un hombre de cabello plateado que irradiaba autoridad, posiblemente un crítico de renombre o un coleccionista importante. Damián se giró, sorprendido. Su estudiada compostura se resquebrajó por un instante. «Fernando, querido, nada importante, solo un pequeño malentendido con esta persona que parecía haberse perdido». Intentó restar importancia al asunto, pero la tensión en el ambiente era palpable. El señor Valdivieso ignoró la explicación de Damián y se dirigió directamente hacia Alba, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Alba, hija mía, por fin, llevamos media hora esperándote. Estaba a punto de mandar a alguien a buscarte. Los señores», hizo un gesto hacia sus acompañantes, «están ansiosos por tu veredicto final antes de la presentación oficial a la prensa». Se volvió hacia Damián y luego hacia los invitados más cercanos, su voz ahora clara y firme. «Permítanme presentarles, para aquellos que no tienen el placer de conocerla, a la señorita Alba Reyes». Hizo una pausa dramática y los ojos de todos se clavaron en la joven del abrigo humilde.
Alba es, sin exagerar, una de las restauradoras de arte más talentosas de Europa. La única persona en España, me atrevería a decir, capaz de devolverle la vida a una tabla flamenca del siglo XV como si el artista la hubiera terminado ayer mismo. La Verónica escondida, señaló la obra tras el cordón de terciopelo, es testimonio de su genio. Su discreción es tan legendaria como su habilidad. Por eso muchos de ustedes no la conocen. Estaba aquí para una última revisión de la fijación del azul ultramar bajo una luz especial, un detalle crucial antes de que los críticos más exigentes la examinen. Un silencio sepulcral cayó sobre la galería, tan profundo que se podría haber oído el roce de una pestaña. La mandíbula de Damián Herrera pareció desencajarse. El color abandonó su rostro, dejando su piel oscura con un matiz ceniciento enfermizo. Los murmullos que siguieron fueron de puro asombro, incredulidad y en algunos casos una incipiente vergüenza ajena. El guardia de seguridad se había detenido a medio camino, completamente descolocado, mirando alternativamente a Damián y a Alba. Alba sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. No sonrió, no hizo ningún gesto triunfal. Simplemente asintió levemente al señor Valdivieso, un gesto de gratitud silenciosa. Luego sus ojos se encontraron con los de Damián. Fue una mirada tranquila, sin rencor, pero cargada de una dignidad que lo empequeñeció hasta casi hacerlo desaparecer. Esa mirada, más elocuente que cualquier reprimenda, fue su única respuesta a la humillación sufrida. El señor Valdivieso, ajeno o fingiendo ser ajeno a la tensión precedente, tomó suavemente a Alba del brazo. «Ven, querida, el tiempo apremia». La guió hacia la Verónica escondida, apartando él mismo el cordón de terciopelo. Los dos acompañantes distinguidos la siguieron con una mezcla de curiosidad y respeto reverencial. Damián Herrera se quedó petrificado en su sitio. Intentó balbucear algo, una disculpa, una excusa dirigida al señor Valdivieso, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El director ni siquiera lo miró, su atención estaba completamente centrada en Alba y en la obra maestra. Los invitados, antes cómplices silenciosos o espectadores curiosos del escarnio, ahora desviaban la mirada de Damián o lo observaban con un frío desdén. El cazador se había convertido en la presa, expuesto en su propia trampa de superficialidad y arrogancia. Su reputación, tan cuidadosamente construida en ese exclusivo círculo, acababa de sufrir un golpe del que tardaría en recuperarse, si es que alguna vez lo hacía. Se encontró solo, rodeado por el eco de su propia estupidez. Alba, mientras tanto, ya estaba inmersa en su trabajo. Con la ayuda de un técnico que apareció como por arte de magia con una lámpara especial, examinaba la superficie de la pintura con una lupa de precisión. Sus movimientos eran seguros, sus ojos expertos recorrían cada milímetro del pigmento azul, aquel azul ultramar obtenido del lapislázuli que en el siglo XV valía más que el oro. El mundo exterior, con sus juicios y sus vanidades, había dejado de existir para ella. Solo quedaban la obra, su historia y la responsabilidad de preservarla. Cuando terminó, unos 20 minutos después, asintió con satisfacción al señor Valdivieso. «Está perfecto, Fernando. El aglutinante ha respondido como esperábamos. La estabilidad del color es óptima». «Magnífico, Alba. Sabía que podíamos contar contigo», exclamó el director, radiante. La subdirectora del Prado y el crítico la felicitaron efusivamente, impresionados no solo por el resultado visible de la restauración, sino por el aplomo y la profesionalidad que había demostrado bajo presión, aunque ellos solo conocieran la versión edulcorada del pequeño contratiempo. Alba recogió sus pocas herramientas con la misma sencillez con la que había llegado. Agradeció las felicitaciones con modestia y se preparó para marcharse, deseando ahora sí desaparecer. Al pasar cerca de la entrada, don Mateo estaba allí, ordenando unos catálogos. Le dedicó una sonrisa cómplice y un leve movimiento de cabeza. «Bien hecho, muchacha. Hay justicias que tardan, pero llegan». Ella le devolvió una sonrisa cansada, pero genuina. «Gracias, don Mateo, por todo». Salió de la galería Ars Momentum, dejando tras de sí un murmullo de admiración por su talento y comentarios